Tenemos una circunferencia en el alzado marcada por 3 líneas, un eje vertical y luego aquí 2 líneas secantes equidistantes del eje vertical. Tenemos un cuadrado, un rectángulo que es tangente a la circunferencia en el extremo superior, tanto en la base como en la parte superior, y luego tenemos aquí 2 líneas verticales. Este es el alzado, circunferencia inscrita en un rectángulo en 2 de sus extremos, y ahora en planta cogimos esta semicircunferencia, tenemos también la mitad de la semicircunferencia discontinua, que quiere decir que está en el interior, no se ve. Tenemos esta dirección, marcamos el extremo, aquí como vemos ya no es tangente, y a partir de aquí esto se transforma en recto. Hacemos una línea oblicua hasta que corta esta referencia en el centro, y aquí otra línea oblicua a igual distancia aquí. Tenemos esas 2 líneas oblicuas y luego esto continúa hasta el extremo, mientras que aquí tenemos una línea discontinua, y aquí vamos a poner respecto a la referencia de donde termina el rectángulo una línea continua. Esta es la planta y alzado de la figura. Hay que hacer un perfil y la perspectiva. En principio parece una pieza algo compleja, sobre todo esto es lo que nos puede un poco descentrar. Entonces, como siempre, simulamos la planta y alzado en una perspectiva. Entonces dibujamos en una posible perspectiva un plano en alzado y un plano en planta. Prolongamos la línea, seguimos la dirección de los ejes y tenemos aquí esta forma rectangular y luego tenemos la forma triangular. Tenemos aquí una semicircunferencia que viene por aquí, todo esto es discontinuo, yo lo hago así por hacerlo rápido. Tenemos aquí una ranura, tiene que ser una ranura porque está en el espacio, aquí no tiene continuidad, y tenemos aquí la discontinua también. Esta sería la planta, y el alzado es una circunferencia tangente aquí en la parte superior e inferior, de manera que tiene aquí 3 líneas, un diámetro y 2 secantes. Son líneas que son continuas, estas serían discontinuas a partir de aquí, mientras que las demás, aquí sería tangente, mientras que esta sí que sería continua. Vamos a marcarlo en negro, o sea, continua, continua, aquí, continua, y estas discontinuas. Tenemos ya entonces las 2 vistas. Lo primero que tenemos que pensar es que en realidad si esto es prismático y el contorno también, pues ya tenemos de contorno un prisma. Entonces subimos verticales, hacemos la referencia a esta y dibujamos ya el prisma. Entonces tenemos ya aquí el prisma. Lógicamente pasa lo mismo con el triángulo, esto es así y aquí hay una línea. No cabe duda de que esto es un prisma de base triangular. Siguiendo la dirección esta, tenemos ya el prisma con la altura. Vamos a ir marcando líneas en negro para que se vea más claro. La referencia vertical, vertical, prisma de base cuadrada unido a prisma de base triangular. Tenemos también que esto es una superficie engendrada que tiene una circunferencia y aquí otra, entonces no puede ser otra cosa que una superficie esférica. Por tanto, aquí en el interior queda una esfera, pero es media esfera, porque a partir de aquí es recto, y como coincide con la circunferencia tiene que ser una esfera enlazada a un cilindro. Entonces tenemos la esfera aquí en el interior que se corresponde con esto, el interior, y a partir de la mitad correspondiente al contorno este, pues se transforma a partir de la mitad en un cilindro.
Eso explica por qué ahora hay estos dos detalles. Lógicamente el cilindro ahueca aquí el prisma, generando aquí un corte elíptico, y del otro lado exactamente lo mismo. Allí también tangente. Pues esto sería el cilindro oblicuo que queda ahí. Bueno, lógicamente no es un cilindro, ya que el cilindro es este. Entonces, si es un cilindro que intercepta aquí a la figura, a la superficie, pues aquí arriba va a quedar también la curva de circunferencia, que corresponde a la curva del cilindro, igual que aquí habría esa línea de enlace entre la esfera y el cilindro. Bueno, tenemos entonces la curva elíptica, la otra curva elíptica y estas dos curvas elípticas. Bueno, ¿qué explicaría la ranura? Pues explica la ranura que en realidad el cilindro es tangente exactamente a la cara esta. ¿Por qué llega hasta aquí? Bueno, en realidad no llegaría hasta ahí, ese es un fallo que vemos aquí. Llegaría hasta aquí si la esfera llegara hasta aquí. La ranura tiene que llegar necesariamente hasta donde empieza el cilindro, o sea que la ranura es todo esto. Nosotros incluso podemos corregir la pieza si vemos algún fallo. Ahí vemos que en la planta la ranura debe llegar necesariamente hasta, ya que el cilindro es tangente a toda la cara, hasta este punto. A partir de aquí ya baja, entonces esa línea como tal ya no existe. Por tanto, esa ranura es una línea que efectivamente aquí se tiene que ver porque hay un hueco, viene desde acá abajo discontinua y va a llegar tangente aquí a la base de esto, o sea, por aquí discontinua y por aquí continua. Ahí vemos la ranura y luego vemos el hueco cilíndrico. Y aquí no nos dejaría ver más que a lo mejor un cacho de eso, todo lo demás sería discontinuo. Mientras que aquí vendríamos el arco y aquí el otro arco. El contorno del cilindro y luego el contorno de la esfera, de la semiesfera. Lógicamente esta línea de enlace no existe porque las superficies son perfectamente tangentes, con lo cual la figura en principio parece completa. Nos quedarían las líneas que corresponden a la parte de atrás del prisma, teniendo la referencia, una paralela por este vértice y luego aquí haciendo la referencia, una vertical, y aquí uniendo esto con esto tendríamos ya el contorno de toda la superficie prismática de la parte de atrás. Bueno, como decíamos, esto continúa hasta aquí, esto sería discontinuo. Lo mismo aquí, y aquí tenemos las dos circunferencias. Esta línea como tal no existiría, porque en realidad el cilindro es hueco, y lo que deja aquí es un hueco y aquí otro, dejando ver aquí este trozo. Pero en realidad no existe la superficie, sino que es hueco todo el cilindro junto con la semiesfera, con lo cual la figura estaría completa. Nos queda entonces simplemente hacer el perfil. Bueno, el perfil planta alzado, el perfil no sería más que lo que se proyecta aquí. Lo vamos a traer un poco más hacia allá, lo desplazamos para que se vea mejor. Entonces es el prisma. El prisma es esto. Luego tenemos esta línea que es esta. Luego tenemos la esfera, el contorno de la semiesfera. Y luego el contorno del cilindro, hasta que corta exactamente aquí en dos curvas, que lógicamente son continuas. Esto es continuo también. Y bueno, y tenemos que en realidad la esfera es tangente en este punto y en este, por eso se veían las ranuras del cilindro. Eso quiere decir que en realidad esto llega hasta aquí abajo. Discontinuo, por supuesto. Y luego esto llega pues un poco más arriba, ¿no? Que es donde corta. En realidad no llega hasta el final porque en realidad el cilindro cortaría aquí. Si esto continuara el cilindro sí que tocaría la figura, pero eso quiere decir que si hacemos la nueva proyección, vamos a poner por ejemplo el plano, la intersección de ambos planos verticales ahí, proyectamos estos puntos, tenemos aquí la proyección en el perfil, tenemos la referencia de esta línea que es esta,
tenemos la referencia de la esfera, que es esta, sale de aquí tangente y llega tangente exactamente hasta aquí. Bueno, pues ahí tenemos la superficie, la semiesfera, tangente aquí arriba y aquí abajo, y ahora ya tenemos el cilindro y corta desde este punto a este, o sea que aquí genera los huecos. Pasamos esta medida, la pasamos para aquí, entonces levantamos verticales de referencia y aquí tenemos el arco elíptico, ya que el cilindro corta un plano según una elipse, y esta línea continua igual que esta. Bueno, ahí tendríamos ya el perfil de la figura. Sería el hueco esférico, el hueco cilíndrico, intercepta aquí. La altura exacta de esto pues nos lo da esto, y quedaría ya el ejercicio resuelto al completo.